hablaste muy bien acerca de la deuda externa y que el fondo seguramente nos dará algún plan de ajuste y la deuda, como todo el mundo sabe, no se paga si no se refinancia, salvo que no tengamos confianza. Pero me queda una preocupación enorme y es respecto a la deuda interna, que se refleja esencialmente en el pasivo del Banco Central, que es una institución que está extraordinariamente fundida y creo que no se va a resolver en el corto plazo, salvo que nos vayamos a algo traumático como fue el famoso plan Bonex. No sé qué nos puede decir al respecto. Eso puede generar una pérdida de confianza acelerada, acerca de la demanda de dinero y llevarnos a una hiperinflación. Gracias. Bueno, en primer lugar, hola Raúl, no te había visto. Hay que ser muy cuidadoso con el tema LELIX, LEVAX y compañía. Yo la política monetaria la veo como la integración de lo que hace el Banco Central, de lo que hace el sistema financiero y lo que hace el público. Dinero contrae. Yo para depositar tengo que dejar de gastar. Lo que expande es el crédito. En este momento, de cada 100 que van de depósitos al sistema financiero, el sistema financiero presta 30. Los otros 30 van directamente a esterilizarse en el Banco Central. Cuando uno le pregunta a un banco por qué no presta, dice no hay demanda. Cuando uno le pregunta a un cliente, digamos, ¿por qué no toma crédito? Y dice, porque no me presta. En el fondo, ¿qué quiere decir? El banco dice, no tengo nadie que me pida prestada plata que no la necesite. Y el público dice, no tengo nadie que me preste plata para no devolverla. ¿Ok? Entonces, el resultado de eso es que por desconfianza tenés un sistema que inevitablemente va a ser esterilizado en el Banco Central en la forma del LELIX. Últimamente algo de eso cambió porque los bancos ahora le dicen que pueden comprar bonos del Tesoro. Ahora vamos al cuasi fiscal, que todo el mundo dice el enorme déficit cuasi fiscal. Seamos cuidadosos. El Banco Central tiene activos que son básicamente las reservas y los bonos que le deja el Tesoro. Y tiene pasivos que son la base monetaria y las LELIX. Si la tasa de devaluación fuera equivalente a la tasa de interés, en realidad el Banco Central tiene ganancia, no tiene déficit, porque su activo sube al ritmo de la tasa de devaluación y su pasivo, LELIX, sube al mismo ritmo, pero la base monetaria no tiene interés. En este momento, por primera vez, apareció el déficit cuasi fiscal. ¿Por qué? Porque la tasa de devaluación es 1,2 y la tasa de LELIX es 40%. Pero es la primera vez que te aparece un déficit cuasi fiscal. Todo el mundo habla de la posibilidad de un corralito. Si vos miraras la liquidez de los bancos, la liquidez de los bancos cubre 70% de los depósitos en pesos y 90% de los depósitos en dólares. Tu riesgo, en realidad, es algún político loco como el otro día, digamos que además se confundió con la idea de nacionalización de los depósitos, porque la nacionalización era que el Banco Central, digamos, los bancos actuaban por cuenta y orden del Banco Central, no es que te quitaban los depósitos. ¿Ok? Ahora, si llega un momento que alguien te dice, yo no te voy a pagar los depósitos, ese es otro problema. Pero en el corto plazo no tenés tanto problema. Hay algo de cierto en lo que vos estás diciendo, y es en el problema de contabilización. El Banco Central trabaja en base de vengada. Entonces, hace subir el valor de los activos en función de la devaluación, y entonces dice, tengo ganancia que se la transfiero al Tesoro. Y el Tesoro trabaja en baja caja. Entonces, el Tesoro lo que hace es la pone como ingreso corriente, pero el aumento de la deuda, que es el que dio origen a la ganancia del central, no lo incorpora. Entonces, claramente, toda la contabilidad pública es un desastre. Digamos, yo como mi primer título es contador, porque en Tucumán había que ser contador antes de economista, participé de un estudio del Consejo Profesional sobre, digamos, cuentas públicas y transparencia.
Y una de las cosas que justamente tratamos de decir es qué malas que son las cuentas públicas. Y nosotros los economistas la tomamos, digamos, como nos la dan, digamos, las cuentas públicas y hacemos enormes análisis, digamos, que en su mayoría son fallutas. Por ejemplo, el tema de los fondos de pensión. Digamos, cada vez que yo hago una contribución a la seguridad social, estoy comprando el derecho a un flujo futuro de ingresos, estoy comprando un bono. Pero en la contabilidad pública aparece como un ingreso corriente. Cada vez que yo pago una jubilación, estoy pagando una deuda. Pero en la contabilidad pública aparece como un gasto. El famoso déficit de Cavallo no existía. Es básicamente que pasaste a la contabilidad, digamos, a un sistema privado, y en consecuencia lo que hiciste es comenzaste a pagar una deuda, que en la contabilidad pública aparecía como déficit. Y nosotros los economistas lo tomamos, digamos, a las cifras como si fueran, digamos, todas válidas y sacrosantas. Tenemos un enorme problema, y perdón que haya sido largo en la respuesta, pero merecía ser largo. ¿Otra pregunta? Ahí, Federico. Si tratemos de hacer preguntas puntuales y también respuestas. Sí, perdón, es que esta merecía. Y también en el traslado del micrófono, bueno, un poco más. Ricardo, quería consultarle, dentro de las restricciones políticas que tiene este gobierno, ¿qué medidas usted cree que puede llegar a tomar en pos de tratar de apuntar esos tres pilares que usted decía que eran los necesarios para que la economía tenga algún viso de optimismo? En realidad, Enrique mencionó varias de las políticas que hay que hacer. En la primera mitad del año, para sorpresa de todos nosotros, el déficit fiscal primario bajó al 1% del producto. Ahora, seamos claros, con impuestos horribles y sin bajar el gasto público y subiendo el gasto público ineficiente. ¿Okay? Muchas de las medidas que están tomando ahora se dan vuelta. Si usted me pregunta, ¿es posible llegar el año que viene a un déficit del 2,2 del producto, que es lo que yo creo que el fondo me pediría? Sí. Obviamente hay medidas duras, el aumento de tarifa es inevitable, digamos, y eso baja una parte del déficit. ¿Quiénes pagaron el ajuste? Jubilados. No hay la menor duda que pagaron los jubilados, que es el mayor gasto que tiene el gobierno nacional. Digamos. Entonces, esa parte no es tan difícil. Estamos con superávit en cuenta corriente. Eso implica que el país no está gastando más que su ingreso. Pero seamos cuidadosos, no gastamos más que el ingreso porque hay tal miedo que la gente saca la plata y no gasta, y esa es la recesión interna. Entonces, si uno tuviera confianza, el gasto aumentaría. Digamos, si yo pusiera mis proyecciones para adelante, en el único escenario sustentable, eso es lo que pasaría. Ahora, después hay que hacer todas las reformas para hacernos competitivos. Digamos, creo que también era Enrique, mencionaba la carga impositiva. Yo formo parte del Foro Iberoamérica, que son expresidentes y compañía. Hace 2 años me tocó España, habló Sánchez, y dijo, el gran problema de América Latina es su baja carga impositiva que impide la redistribución del ingreso. No tenía la menor idea de lo que hablaba. Nosotros tenemos que competir con el sudeste de Asia, que paga 20%, digamos, de carga impositiva, con nosotros con 40%. Tenemos que competir con todas las cargas laborales. Por supuesto, la única alternativa de eso es caer el salario, no hay otra alternativa. Entonces, Argentina tiene que hacer muchas reformas microeconómicas, pero tiene que comenzar con las macroeconómicas. Sí, y porque ya es demasiado tarde, quería preguntarte, Enrique, porque hay como una idea de que la clase dirigente, que incluye a los empresarios, no tienen suficiente compromiso ante el avance de estas políticas que nos llevan a esta situación, ¿no? ¿Cuál crees que tiene que ser el rol de los empresarios? Porque una cosa es meterse en política, algo que los empresarios no van a hacer, pero otra cosa distinta es hacer política, que creo que todos tenemos que hacer, que es condicionar a los policy makers, a los políticos, a través de propuestas en la opinión pública, formando jóvenes, armando grupos de presión, etc. ¿Cuál crees que es el rol de los empresarios
un mensaje final un poco para movilizar, ¿no? Yo creo que el rol de los empresarios es igual que el rol de la sociedad. Yo creo que cuando miramos la evolución de Argentina en las últimas décadas es la historia de un gran fracaso de la dirigencia, pero también de la sociedad, ¿no? Entonces, creo que los números que planteamos son todos recontra claros. Si queremos un país mejor, cada uno tiene que comprometerse. Yo, por ejemplo, creo que es buenísimo, hablando de empresarios que se meten en política. Bueno, estaba hoy Roberto Sánchez, ¿no? Pero hace 2 días estuve con el intendente de Jesús María, también empresario, que se mete en política. O sea, creo que todos en política tenemos que comprometernos de una manera o de otra. O sea con el tema de la economía, sea el tema de la educación. Creo que es fundamental el compromiso de todos. Claramente, cuando vos sos dirigente tenés más responsabilidad que cuando estás en el llano. Y ahí bueno, creo que tenés que querer a tu país y tenés que comprometerte, tenés que involucrarte, porque además, no solamente porque uno tiene que querer a su país, sino también porque te conviene. O sea, digamos, vos como empresario, también se dijo antes, ¿cuánto vale una empresa acá comparado con Brasil o Chile? La misma empresa, digamos, cuando uno la ajusta por PBI. Bueno, yo lo veo con nuestro banco. Números redondos, nuestro banco en Brasil tiene la misma cuota de mercado que tenemos acá, la economía brasileña en números redondos es 5-1, pero acá valemos 1 y en Brasil valemos 30. Entonces, yo creo que el empresario tiene que comprometerse per se como dirigente de un país, pero también porque le conviene. Y en ese sentido yo noto, insisto, con una visión estructural y no de la coyuntura, que los empresarios en general no hemos estado tampoco a la altura. Pero con la visión positiva, insisto, yo veo realmente a una parte importante de la sociedad que cada vez está más comprometida y creo que es lo que ha pasado en los últimos 5, 6, 7 años. Y esa para mí es la principal razón de optimismo. Bueno, hemos concluido un foro con un tucumano y un hijo de una tucumana. Así que cumplimos con la sede de la Fundación, que está acá en Tucumán, y esperemos este foro continúe en el tiempo y les agradezco a todos el compromiso de quedarse tantas horas, de tanto trabajo y que sigan participando de los eventos de la Fundación y en este sentido de comprometernos más por cambiar el país y como con Elisa y con otros que vienen fuera del país, de cambiar también la región, porque esta también es una batalla por la democracia en toda la región. Así que muchas gracias a todos. Bien, gracias.